Y dice así la bendita palabra del Señor. Amós capítulo 5, dice el versículo 4 así: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. El verso 6 dice: buscad a Jehová y vivid. El 8: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Aleluya. Siéntense, hermanos, por favor. Buscadme es de la invitación del Señor que acabamos de leer aquí. Es la voz de Dios que se ha dejado escuchar desde el principio de la historia de la humanidad. Prácticamente desde que ha habido hombres sobre la tierra, Dios se ha dirigido al hombre con esta invitación tierna e insistente. Y en muchas ocasiones encontramos hasta un tono suplicante de parte de Dios. Imagínense: buscadme y viviréis, dice Jehová el Señor. Buscadme y viviréis. Buscad a Jehová y vivid. ¿Pero quién es este Dios? Más adelante el profeta dice: buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Se está refiriendo a constelaciones en los cielos, preciosas, distantes, lejanas, pero que Él mismo formó. Pues dice: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que tiene un dominio sobre la rotación del planeta, ¿verdad? Pues eso hace que se oscurezca y se aclare, que sea de día y de pronto sea de noche. ¿Quién es el que hace esto? El científico dice: es un movimiento de rotación que tiene la Tierra. Pero nosotros sabemos que ese movimiento de rotación lo hace el único Dios viviente, el Dios Todopoderoso. Por eso dice: al que vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Fíjese, ahí está otro ciclo, ¿verdad? El ciclo del agua. Llama a las aguas del mar. ¿Cómo las llama? Cuando las aguas se calientan y empiezan a evaporar, se sube el vapor del agua por la temperatura, y ya a cierta altura se condensan y forman las nubes, y luego el viento las empuja hacia la tierra y hace que se precipite la lluvia sobre la tierra. ¿Quién vigila ese proceso, el ciclo del agua que alimenta la tierra, que hace que la tierra germine, que hace que la tierra produzca? El único Dios viviente, el Dios Todopoderoso. A ese Dios es al que dice el profeta: buscadlo, Jehová es su nombre. Aleluya, aleluya. No tiene otro nombre, ¿verdad? Las mitologías humanas, la mitología griega, la mitología china, la mitología maya, la mitología romana, las diferentes mitologías hablan de diferentes dioses con diferentes nombres y les atribuyen cosas que no han hecho, porque el único que ha hecho todo lo que existe, Jehová es su nombre. Jehová es su nombre, y a este Dios poderoso es al que la Escritura nos dice que hemos de buscar. Amén. Veamos una expresión más aquí mismo en los profetas menores, más adelante en el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Sofonías capítulo 2, versículo 3, dice también: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados.
en el día del enojo de Jehová. Nuevamente la invitación a buscarle. Creo que uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, más citados, más mencionados, e inclusive uno de los que más se predican y que habla acerca de este asunto, lo tenemos en Isaías 55, versículo 6. Allí la palabra del Señor dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Nuevamente Dios, a través de su palabra, insistiéndole al hombre: buscad a Jehová, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Hay un tiempo para buscar a Dios. Hay un tiempo que el hombre debe aprovechar. Ese tiempo es la vida del hombre. Una vez que termina la vida del hombre, se le terminó el tiempo. Si lo buscó, aprovechó el tiempo, aprovechó la vida. Pero si no le buscó en vida, ya después no le podrá buscar. Hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Hay que llamarle, clamar a Él, invocarle en tanto que está cercano, dice la Escritura. Buscadme es una de las invitaciones amorosas de Dios que más se repiten en las Sagradas Escrituras. Vamos a encontrar esta expresión llenando el libro de los Salmos. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Vamos a buscar esta expresión y la vamos a encontrar en los profetas y en los profetas menores. Y como les he dicho, es una de las invitaciones de Dios que más se repiten en la Biblia. Dios insta al hombre a buscarle. Dios lo invita, porque es posible, aleluya. Si no fuera posible encontrar a Dios, Dios no nos invitaría a buscarlo. Pero encontrar a Dios es posible. Encontrar a Dios es algo que es posible para el hombre, en primera instancia, porque Dios es un ser real. Dios es real. A veces, como el hombre no lo ve, quiere mirarlo como ve las demás cosas, pero el hombre tiene que entender que Dios es muy diferente a todas las demás cosas. Todas las cosas que vemos son creación, pero Él es el creador. Él es el creador. A Él no lo podemos mirar pretendiendo como si miráramos a una persona aquí. Dice San Juan 4:24, Dios es espíritu. Un espíritu que todo lo llena en todo lugar. El espíritu de vida, bendito sea su nombre. Pero aunque no podamos verlo, Dios es más real aún que las cosas que vemos. Dios es más real aún que nosotros, porque nosotros tenemos un principio y un fin y Dios no lo tiene. Porque todas las cosas que vemos son temporales, duran un tiempo, pero Dios es eterno. Por eso digo que Dios es más real que cualquier otra cosa y que cualquier persona. Por tanto, si Él es real, es posible buscarlo y es posible encontrarlo. Él está en todas partes. El Salmo 139 lo expresa de una manera preciosa. Él está en todas partes. Una de sus virtudes, uno de sus atributos es la omnipresencia, que significa que Él está en todo lugar. Entonces todo hombre en todo lugar puede encontrarle. Alabado sea su nombre. El hombre puede buscarle y el hombre debe buscarle. Ya que Dios insiste tanto en su palabra en que le busquemos, esto es algo en lo que el hombre debiera poner manos a la obra y emprender la acción de buscar a Dios. Inclusive, el hombre debe buscar a Dios sin importar la condición en la que se encuentre. Habrá quien piense
que a Dios lo tiene que buscar el hombre que es justo, que es santo, que es piadoso, que es misericordioso. Y hay muchos que equivocadamente piensan que por ser hombres malos, y que ellos se saben malos, hombres y mujeres perversos, corruptos, corrompidos, viles, y se saben que lo son, dicen, bueno, yo no voy a buscar a Dios, que lo busquen otros, pero yo no estoy en condiciones de buscarle. Quiero decirle que sin importar la condición en la cual se encuentre el hombre, puede buscar a Dios y debe buscar a Dios. Aun si se encontrara en la condición de mayor ruina, aun si se encontrara en la condición más miserable, y me refiero no solo al aspecto físico, material, sino incluyo el aspecto espiritual. Aún en ese estado de postración, Dios está esperando que el hombre le busque. Dios está esperando que el hombre alce sus ojos a Él y que venga a Él. Hay un ejemplo precioso en el Antiguo Testamento, quiero compartirle, que tiene que ver con esto que le estoy diciendo, que sin importar la condición en la cual se encuentre el hombre, debe de buscar a Dios, porque Dios le invita a buscarlo, aunque se encuentre extraviado, y precisamente esa es la razón por la que tiene que buscar a Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 4, el Señor está anticipando por medio de su siervo al pueblo de Israel. Está anticipando algo que iba a ocurrir después de que ellos fueran introducidos en la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 4, el versículo 23 al 31, lo voy a leer. Por favor, considere lo que vamos a leer ahora, escúchelo con atención. Vea cómo el Señor, aún sabiendo lo que ellos iban a hacer, que iban a hacer algo malo, que se iban a apartar de Él, que se iban a corromper, aún sabiendo el Señor que iban a hacer eso, que se iban a alejar de Él, Él les insta y les anima a que le busquen, y les dice, me van a encontrar. Vea usted, escucha por favor esto, es la palabra del Señor. Dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Fíjese qué hermoso el relato. El Señor les está diciendo, no vayan a hacer algo malo, tan malo como la idolatría.
No vayan a hacerme enojar con esto, porque si hay algo que enoja a Dios es la idolatría. Que el hombre se haga esculturas, que el hombre se haga imágenes y que las adore. El Señor les dice: no vayan a hacer esto. No se corrompan con la idolatría. Pero como Él sabía que eso iba a ocurrir, fíjese, les dice el Señor: pero si os corrompiereis y empezareis a hacer esto, a servir a dioses hechos por manos de hombre, que ni ven, ni oyen, ni huelen, ni comen, entonces yo los voy a castigar. Pero cuando estas cosas les alcancen y estén sufriendo y estén en grande angustia a causa de su pecado, si en ese momento desde allí me buscaren, si me buscaren de todo vuestro corazón, me hallarán. Me hallarán. Fíjese qué bueno es Dios. Está diciéndole a su pueblo: aunque se encuentran en esa condición, aun cuando se hubieran corrompido, aun cuando se hubieran apartado, si se vuelven a mí, si desde allí vienen a mí, si desde allí me buscan. Fíjese qué interesante es esto. Si la idolatría fuera algo que agradara a Dios, si a través de las imágenes, si a través de las esculturas el hombre pudiera acercarse a Dios, porque ese es el argumento que daba en cierta ocasión un hombre que promueve la idolatría. Un ministro religioso que practica ese culto decía: mire, está bien eso de las imágenes, no está bien, pero nosotros las hacemos porque es una manera de ayudar a la gente a que se acerque a Dios. Es como un instrumento para ayudarles en su fe, que es tan débil, tan flaca, y en algunos ni existe, y la imagen les mueve, les conmueve y les ayuda a acercarse a Dios. Pero eso no es cierto. Si se pudiera encontrar a Dios y si Dios se agradara de que el hombre sirva imágenes, Dios no le diría a su pueblo: ¿qué estás buscando ahí? Yo no estoy ahí, búscame, yo estoy en otro lado. Si el hombre pudiera encontrar a Dios a través del culto a las imágenes, Dios dejaría que el hombre siguiera buscando allí, al fin lo hallaría, pero nunca lo va a encontrar buscando dioses muertos. Nunca lo va a encontrar allí. Podrá ser muy religioso, podrá ser muy devoto, pero nunca encontrará en una imagen al Dios viviente. Nunca. Por eso, pero aún le da el Señor esperanza diciendo: si desde allí me buscareis. Mas si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, lo hallaréis, si lo buscáis de todo vuestro corazón. El hombre puede buscarle, aún desde la corrupta idolatría puede salir de allí, porque ahí no está Dios. Y Dios ofrece la firme promesa de encontrarlo si lo buscamos. Si vemos en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 25, encontramos una hermosa expresión que dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Gloria a Dios. Dios es bueno con el alma que le busca. Entonces eso debe alentarnos a buscarlo. ¿Porque Él es qué? Porque Él es bueno con el alma que le busca, pero no a través de la idolatría, no a través de ritos, sino por medio de la fe, como lo enseña su palabra. Dios es bueno al alma que le busca. Y en el Salmo 34:8, el salmista también dice esta preciosa invitación: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Pero allí está otra vez Dios a través de su palabra invitando al hombre a probar a Dios, a conocer a Dios, a gustar de la misericordia de Dios, acercándose a Él, buscándole. Bendito sea su nombre. Le repito lo que le decía al principio: esta expresión buscadme es una de las expresiones que más se repiten en el Antiguo Testamento.
¿Será acaso que Dios tiene hambre de que el hombre le busque? ¿Será acaso que Dios tiene un profundo deseo de que el hombre le busque? Por eso insiste tanto en su palabra, diciendo a todos: buscadme y viviréis. Buscadme y vivirá vuestra alma. Qué grande interés tiene Dios en que le busquemos. Pero ¿sabe cuál ha sido la respuesta de la mayoría de los hombres? Prácticamente desde el principio nos damos cuenta que a pesar de tanta insistencia del Señor, a pesar de tanta ternura del Señor, el hombre no le ha buscado, ni le busca. Con todo y que el Dios viviente, el Todopoderoso mismo nos está diciendo: buscadme, el hombre ha decidido no buscarle. Si leemos, por ejemplo, en Jeremías capítulo 6, vamos a encontrar ahí una declaración que describe cuál ha sido la actitud de la mayoría de los hombres, y es muy lamentable y es muy triste. En Jeremías 6, versículos 16 y 17, dice así la palabra del Señor: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Fíjese, todavía el Señor recompensa al hombre, lo alienta a que vaya por la recompensa. Le dice: si me buscas, hallará descanso tu alma. Pero ¿qué dice aquí? Mas ellos dijeron: no andaremos. Pero es Dios el que los está invitando, y además les ofrece paz para su alma. Pero ellos dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Qué triste que el hombre tome esa decisión. Dios le dice: anda por mis caminos, y los hombres dicen: no andaremos. Escucha mi palabra, escucha mi consejo para que tengas vida. Y la mayoría de los hombres dicen: no escucharemos. Dios nos está buscando, Dios nos ha estado buscando tanto tiempo, pero el hombre no quiere saber nada de Dios. A pesar de que Dios sea tan insistente, a pesar de que Dios es tan bueno y ofrezca tantas cosas buenas, el hombre en su necedad no acepta la invitación del Señor de venir a Él, no le busca. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, cita también esta actitud del hombre, y vea cómo lo dice en Romanos capítulo 3. El versículo 11, Romanos 3:11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Leamos toda esa porción desde el verso 10, porque el apóstol Pablo está citando precisamente a los profetas. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la forma en la que la palabra de Dios describe la condición del hombre. Y qué lamentable, porque fíjese, esto que el apóstol Pablo describía hace 20 siglos es lo mismo que hoy nosotros estamos viviendo y estamos viendo. Vemos que la gente se interese por Dios,
no se interesa por las cosas de Dios. Vemos que la gente se preocupe por tratar de entender. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Y esto a pesar de la insistente invitación de Dios a buscarle. No hay quien le busque. ¿Por qué el hombre no quiere buscar a Dios? Si Dios le está diciendo, mira, buscadme y viviréis. Buscadme y hallarás descanso para tu alma. Búscame para que te vaya bien. ¿Por qué a pesar de tanta insistencia y de tantas hermosas promesas el hombre no busca a Dios? En el Salmo 10 encontramos algunas razones. No son todas, pero ahí encontramos algunas razones de por qué los hombres no buscan a Dios. En el Salmo 10, en el versículo 4 al 6, lo voy a leer, escuche por favor. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Ahí hay una razón, ¿ya la vieron? El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. ¿Verdad que hay mucha gente soberbia, altiva, orgullosa? Y por esa altivez, por ese orgullo, por esa soberbia, no buscan a Dios. ¿Y por qué son altivos? Quizá porque tienen dinero, quizá porque han logrado llegar a acumular cierto conocimiento secular en la vida. Hay muchos hombres que pretenden ser sabios, muy instruidos, muy doctos, y su corazón se vuelve orgulloso, se vuelve altivo, y esa altivez los hace no buscar a Dios. Pero hay maldad en eso. Por eso la Escritura dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No están pensando en Dios, están pensando en otras cosas. Están pensando en los placeres, están pensando en los bienes materiales, están pensando sí en sus problemas, pero en su propia manera de salir de ellos. Pero no están pensando en Dios. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios, tu palabra, los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Hay gente que se siente tan segura de sí mismo, porque podríamos decir, le ha ido bien en la vida, ha logrado salir adelante, ha logrado prosperar, ha logrado enriquecerse, ha logrado ensancharse, y piensa que siempre va a ser así. Nunca me alcanzará el infortunio, siempre voy a estar bien. ¿Para qué necesito a Dios? ¿Para qué pensar en Dios? ¿Para qué buscar a Dios? No lo necesito. Si algo se me ofrece, tengo mi dinero. Si algo se me ofrece, tengo mis bienes. Si algo se me ofrece, tengo mi fuerza, tengo mi capacidad. Y es altivo en su corazón, y por esa altivez, por esa maldad, el hombre no busca a Dios. Como dice Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces Dios tuvo que hacer algo. Y aquí da un giro todo este panorama tan triste, porque sí es para entristecerse esto que estamos diciendo, que el hombre no quiera buscar a Dios, a pesar de que en él está la vida. Pero vea entonces lo siguiente, la Biblia nos dice que como el hombre no buscó a Dios, a pesar de tantas invitaciones, a pesar de tanta insistencia, de tanta paciencia, el hombre no buscó a Dios. Entonces Dios decidió hacer algo. ¿Qué hizo Dios? Buscarlo. Gloria a Dios. Esto es maravilloso, es precioso.
La Biblia nos dice que Dios dijo: búscame, 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 búscame. Y los hombres dijeron: no, 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 no queremos, no andaremos, no te oiremos, no nos interesa, no te necesitamos. Qué ofensa para el Altísimo. Pero ¿sabe? Él no se ofendió. Él hizo entonces otra cosa. ¿No me quieres buscar? ¿No te quieres acercar a mí? Entonces te voy a buscar yo. Entonces me voy a acercar yo a ti. Y eso es algo maravilloso en el corazón de Dios, que Él quiso buscarnos. Aleluya. Él quiso buscarnos. Nos vio tan perdidos, nos vio tan tristes, nos vio tan desolados, y sabía que estábamos condenados, y Él decidió buscarnos. El profeta Isaías, en el capítulo 35, al final del versículo 4, dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Durante siglos envió profetas, durante siglos envió emisarios, envió atalayas, envió a sus siervos, y a unos los apedrearon, a otros los aserraron, pero a todos ellos los despreciaron. Pero la promesa dice: Dios mismo vendrá. Ya no va a enviar más mensajeros, ya no va a enviar más profetas. Dios mismo vendrá y os salvará. Aleluya. En el libro del profeta Ezequiel, el Señor dice: yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo mismo iré a buscar las ovejas, yo mismo iré a buscar el rebaño. Aleluya. Y efectivamente Dios hizo esto. Dios vino a buscar a una humanidad que no le busca. Dios tuvo que emprender la búsqueda que el hombre nunca emprendió, porque nos amó, bendito sea su nombre. Quiso buscarnos. Efectivamente, ya en el Nuevo Testamento encontramos esa revelación tan preciosa de cómo fue que Dios vino a buscarnos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que vino al mundo. Dice en Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿A qué vino? A buscar. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí nosotros entendemos, ¿verdad?, que eso que se había perdido éramos nosotros y no le estábamos buscando. Por eso Él tuvo que venir a buscarnos a nosotros. Bendito sea su nombre. Alabamos al Señor, hermanos. Dios mismo nos vino a buscar. ¿Cómo ocurrió esto tan hermoso? ¿Cómo ocurrió esto tan maravilloso? El apóstol Pablo, en una de sus cartas, la que escribe a los filipenses, dice lo siguiente acerca de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2, de alguna manera describe aquí el sentimiento del Señor para buscarnos. Hubo en Él un sentimiento. Hubo en Dios un sentimiento. ¿Qué sentimiento? Amor. Hubo en Dios un sentimiento profundo, grande, precioso, sublime. Ese sentimiento lo movió. Dios amó al mundo. Dice el verso 5, Filipenses 2: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hubo un sentir en Cristo Jesús. Sí dice aquí, ¿verdad? Hubo un sentir en Cristo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Buscarnos. Hoy cuando le hablamos a la gente de buscar a Dios, le decimos: oye, ve al templo. Y le volvemos a decir: ve al templo. Y nos lo encontramos en algún lugar y le decimos: oye, ¿cuándo me acompañas al templo? Le ha dicho a sus hijos,
Le ha dicho a su esposo, le ha dicho a su familia, le ha dicho a amigos, ¿verdad? ¿Cuándo vas al templo? Vamos. Y muchos han contestado con esta respuesta: mira, ya no me digas nada, ya no me insistas. Cuando yo lo sienta, voy a ir. ¿A poco no muchos contestan así? Cuando yo lo sienta, yo voy a ir. No me quieras obligar, no me insistas, no pierdas tu tiempo, no provoques que yo sea grosero contigo. Mira, cuando yo lo sienta, yo voy a ir. ¿Sabe cuándo lo va a sentir? Nunca. Por eso Él tuvo que sentir por nosotros, amor por nosotros. Y dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿quién es Jesús? Es Dios. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje describe, si ponemos atención en él, de una manera gradual, dónde empezó la búsqueda y dónde terminó. ¿Y qué fue sucediendo mientras Cristo nos buscaba? Mire, Él siendo en forma de Dios, Él siendo igual a Dios, ¿cuál es la habitación de Dios? La Escritura dice que Él está en los cielos. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, dice el salmista. ¿Dónde estaba Jesús antes de venir al mundo? En el cielo, en la gloria pasada, en la gloria eterna pasada. Allá estaba con el Padre. Y de allá vino a buscarnos. Él, siendo igual a Dios, no estimó, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. El Salmo 93 dice que Él está vestido de magnificencia y de poder. El Salmo 93 dice que Dios está vestido de gloria, de honra, de hermosura. ¿Sabe? Cuando Jesús decidió venir a buscarnos, Él se despojó a sí mismo. Él se despojó a sí mismo. Hay una anécdota que cuentan de un rey en cierto país de Europa, que era un rey noble, era un rey bueno. Se interesaba por sus súbditos, sobre aquel pueblo que gobernaba. Se dice que este rey periódicamente salía del palacio para andar entre el pueblo, para andar entre la gente y conocer sus necesidades, conocer sus problemas. Pero para poder andar entre ellos, dice esta historia, que él no salía vestido como rey, ni rodeado de su guardia real. Dice el relato, y es verídico, que este hombre se despojaba de todo. Se quitaba obviamente su corona, se quitaba sus ropajes reales y hasta se disfrazaba un poco para poder salir a su pueblo y andar caminando entre sus súbditos sin que lo reconocieran. Pero esa era la manera en la que él se daba cuenta de la condición en que vivían y cómo podía ayudarlos. Cuando regresaba al palacio, él no tenía necesidad de que nadie le informara cuál era la condición de su reino, porque él ya la había visto. No lo reconocían y él podía andar entre ellos. Cuando nuestro Señor Jesucristo decidió venir a buscarnos, Él se despojó a sí mismo. Él se quitó esa investidura gloriosa. Se despojó. Fíjese que se despojó tanto de sí mismo que cuando vino a esta tierra, casi nadie le reconoció. Casi nadie le reconoció, salvo unos pocos
que se dieron cuenta de ciertas señales, pero si no hubiera sido por esas señales no lo hubieran identificado. Pero unos pocos vieron la señal de la estrella, otros vieron la señal de una mujer virgen que daba a luz, otros vieron la señal de sus milagros. Uno vino a él diciéndole: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Otros tuvieron que mirar la señal de los clavos en sus manos cuando ya estaba resucitado. Por poco y casi nadie le conoce. Tanto se despojó de sí mismo que cuando lo miraban como si fuera cualquiera. Y aún hubo quienes lo menospreciaban y decían: ese es ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? ¿Qué de bueno puede salir de ahí? ¿No es el hijo del carpintero? Tanto se despojó a sí mismo por venir a buscarnos que casi nadie le reconoció, salvo esos pocos que por las señales y por la gracia de Dios que les iluminó pudieron reconocerle. Aún Juan el Bautista, que le había conocido desde niño, no le hubiera conocido si no es que el Señor le dijo: aquel sobre quien tú veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y reposa sobre él, ese es. Y cuando Juan el Bautista ve esa señal, se da cuenta que Jesús es el que había de venir. Tanto se despojó. Dice la Escritura que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿A quién venía a buscar? A los hombres. Y entonces Dios se hizo ¿qué? Se hizo hombre. Dios se hizo hombre porque venía a buscar a los hombres. Por eso uno de los títulos con el que nos los presenta el Nuevo Testamento es el Hijo del Hombre, porque viene por causa del hombre, viene para salvar al hombre, viene para redimir al hombre. Aleluya. Nos vino a buscar. Él vino a hacer lo que nosotros nunca hubiéramos hecho, buscarnos. Él hizo lo que muchos todavía hoy no hacen. Hay muchos que no se atreven a despojarse de lo poco que tienen. Hay muchos que se aferran a la vida que tienen, se aferran a los placeres, se aferran a los vicios, se aferran a los deleites, se aferran a cierto estilo de vida el cual no quieren perder. Pero él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él sí se despojó por venir a buscarnos, por venir a salvarnos. Bendito sea su nombre. Y no solo se despojó, sino que se humilló. Se humilló. Oiga, el rico, el que es el dueño del oro y la plata, dice la Escritura que siendo rico se hizo ¿qué? Se hizo pobre. ¿Usted conoce a alguien así? ¿Usted conoce a algún rico que quiera ser pobre? No. Yo más bien conozco, yo creo que usted también, yo conozco muchos pobres que quieren ser ricos. Y conozco algunos ricos que quieren ser más ricos. Pero solo hay uno de quien puedo decir: conozco a uno que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Se llama Jesucristo. Siendo el dueño de todo, nació en un pesebre. Siendo el dueño de todo, pidió una barca prestada. Siendo el dueño de todo, pidió un pollino prestado. Siendo el dueño de todo, fue sepultado en un sepulcro prestado. Siendo el dueño de todo, se despojó de todo cuando vino a buscarnos. Y el hombre a quien él ama y le insiste que le reciba en su corazón, ese hombre, esa mujer, no quiere desprenderse de nada, no quiere dejar nada. Quiere ser salvo, pero que no le cueste nada.
Quiere estar con Dios bien, pero siguiendo viviendo en el pecado. No quiere soltarlo, está aferrado a él. Pero él no. Él se despojó. Él se humilló. Se humilló hasta el grado de quedarse callado cuando lo abofeteaban. Le cubrían la cabeza, lo golpeaban. Si eres el Cristo, profetízanos quién te pegó. Y él se quedaba callado. Le escupieron al Rey de Gloria, al autor de la vida, al alto y sublime. Le escupieron y él se quedó callado. Lo crucificaron entre dos malhechores, una muerte humillante, y él lo soportó. ¿Sería que amaba tanto lo que andaba buscando? Para hacer todo lo que hizo, debió haber tenido un sentir muy grande, ¿no? Dijera Pablo, el sentir que hubo en Cristo Jesús fue muy grande, fue un amor muy grande, para hacer todo lo que hizo por venir a buscarnos, despojarse a sí mismo, humillarse hasta morir en una cruz. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Dónde empezó a buscarnos? Cuando estaba sentado en su trono. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí empezó esa búsqueda. ¿Dónde terminó la búsqueda? En la cruz. Empezó en un trono de gloria y terminó en una cruz. ¿Por qué tuvo que terminar la búsqueda en una cruz? ¿Por qué terminó la búsqueda allí? ¿Saben por qué? Porque aun cuando Él vino, aun cuando Él descendió y cuando Él se acercó, había algo que nos separaba de Él. Había algo que impedía nuestra comunión con Él. Había algo que imposibilitaba que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él. ¿Y sabe qué era y qué es? Es el pecado. Y solamente había una manera de quitar el pecado de en medio, para que entonces ya nada estorbara y pudiéramos abrazarnos, reconciliados con nuestro Dios. ¿Cómo habría de quitarse ese estorbo? Solamente había una manera: a través de su muerte, a través de su sangre derramada en la cruz. Por ese sacrificio Él pudo quitar el último estorbo, lo último que nos separaba de Él. Con su muerte en la cruz nos reconcilió. Con su preciosa sangre que derramó en la cruz nos limpió. Y cuando Él limpia nuestros pecados, entonces ya nada nos separa de Él, y entonces estamos en comunión con Él. Ya salvados por su sangre, ya perdonados por su sangre, ya reconciliados, ya justificados, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera nos buscó. Todo aquello que nosotros no quisimos hacer, nosotros no quisimos buscarle, pero Él nos buscó. Y no se cansó, no desmayó, hasta que nos encontró. Él es el buen pastor de la parábola que un día predicó. Un pastor tenía 100 ovejas, y cuando regresó para meterlas al redil se dio cuenta que solamente tenía 99. Y guardó esas 99 en el aprisco y se fue a buscar la una que le faltaba, hasta que la encontró. Y cuando la halló, la puso sobre sus hombros y la trajo de vuelta al redil. Así ha sido Jesús con nosotros. Así sigue siendo Jesús hoy con los hombres que están perdidos. Los sigue buscando.
lo sigue buscando. La búsqueda que es obligación del hombre y que el hombre no ha querido hacer, Dios por amor la ha hecho, nos ha buscado. Bendito sea su nombre. Póngase de pie, hermano, en esta hora. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Y vamos a invitar a quienes en esta hora quieran ser hallados por Jesús. Fíjese ahora cómo se lo digo. Quizás te lo han dicho de muchas maneras. Te han dicho, busca a Dios, busca a Dios. Mira, yo te lo voy a decir ahora de una manera distinta. Tú nunca lo vas a buscar. Nunca va a salir de tu corazón buscarlo. Alguna vez tendrás la intención, pero cuando apenas empieza a ser fuerte esa intención, inmediatamente morirá. Te lo voy a decir ahora de esta manera. Si no puedes buscar a Dios, deja que Él te encuentre. Deja que Él te halle ahí donde estás. Deja que Él te halle. Dile, Señor, yo no puedo llegar a ti, pero tú puedes llegar a mí. Tú puedes acercarte a mí. Tú puedes encontrarme a mí, porque yo no te encuentro. Te busco en la religión y no te encuentro. Te busco en las buenas obras y no te encuentro. Quiero buscarte tratando de ser una buena persona y me doy cuenta que no lo soy. No te puedo buscar. Podrías buscarme tú hasta que me encuentres y hallarme y perdonarme y salvarme. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Si en esta noche hay alguno aquí que quiera ser hallado por Cristo, que quiera ser salvo, que quiera ser perdonado, solo ahí donde está, cierre sus ojos y hable con Él. Háblele desde el corazón y dígale, Señor, gracias por amarme. Señor, perdóname. Gracias por venir a buscarme. Bendito Señor Dios, nuestro Padre que estás en los cielos. En esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque siempre es luz para nuestro camino, es vida para nuestra alma, es preciosa más que el oro y que la plata, y dulce más que la miel. Ilumina nuestro entendimiento, porque es luz. Ilumina nuestro corazón tu palabra, porque es lámpara. Gracias por tu palabra. Señor, que en esta hora nosotros podamos recibir la gracia que es en Cristo Jesús para salvar a los pecadores. Que la obra de tu Espíritu Santo se realice. Yo he predicado, Señor, por tu misericordia, por tu favor he predicado, pero el que hace la obra eres tú, Señor. El que convence es tu Espíritu Santo. El que redarguye, el que quebranta es tu Santo Espíritu. La obra es tuya, Señor. Solo te ruego, salva las almas, salva las vidas. Que se dejen hallar, que se dejen encontrar, que se dejen lavar las heridas, que se dejen ser sanados por ti, perdonados, lavados con tu sangre. Si aquí hay alguno que está perdido todavía, Señor, y no te está buscando, Él pueda ser hallado en esta hora por ti. Ten misericordia, Señor. Salva las almas. Salva las almas, salva las almas. Cristo bendito, tú veniste para esto, para buscar y salvar lo que se había perdido. Salva las almas, te lo rogamos, Señor. Y gracias por tu palabra. Y a ti sea dada toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Sin hallar, si
qué será, cuál es el camino, cuál la vida y la verdad, cuál es la respuesta, ya tu vida cambiará. Cuántas cosas se han probado y ninguna ha resultado. Las naciones han buscado una paz que no han hallado. El hombre ya se ha olvidado que del lodo fue formado, y el mal se ha multiplicado, ya estaba profetizado. Poder para cambiar es lo que necesitamos, un cambio personal de una manera integral. Poder para cambiar es lo que necesitamos, un cambio radical, algo sobrenatural. Es el